Nosotros hemos roto muchos patrones de nuestros padres en cuanto a buscar ayuda. Hay tormentas en la vida que llegan porque te las buscaste y hay otras que llegan de inesperadas. Es algo bien curioso en la Biblia, es que en la Biblia tampoco nos prometen que vamos a ser felices. Puedo recordar muchas veces en las que Dios extendió su mano y yo la rechacé. Él utilizó esa situación dolorosa en mi vida para llamar mi atención. Jesús nos prometió que Él nos venía a salvar. Y no queremos que nadie se ofenda, ¿no? Ok, Julianis y Renier, y este es el 413 Podcast, Faith, Family and Fitness. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que llevamos tiempo con muchas ganas de hablar, lleva tiempo en nuestra mente, lleva tiempo en nuestro corazón y en nuestras conversaciones, y es Into the Storm, o adentrándonos a la tormenta, ¿verdad? Cómo enfrentarnos a los problemas, cómo enfrentarnos a la adversidad, cómo enfrentarnos a esas cosas que parecen no tener solución. Pero antes de entrar de lleno al tema, queremos darte las gracias por estar con nosotros en este episodio número 14 del 413 Podcast. Te damos las gracias por estar aquí, te damos las gracias por suscribirte si estás suscrito. Si no, pues te pedimos que te suscribas. Te pedimos, ¿verdad?, que puedas comentar en los comentarios, que le puedas dar share, que le des like y que lo compartas con una persona que tú sabes que se puede beneficiar de este contenido. Así que gracias. Vamos a empezar. La primera vez que escuchamos de este tema, o por lo menos que yo escuché de este tema, fue de Rich Froning. Rich Froning tiene una marca de ropa y tiene su podcast y demás. Y él trajo este tema en base a su ganado de bisonte. Y pues a mí me gustó mucho porque cuando él creó, ¿verdad?, su marca como que del ganado y demás, le puso Into the Storm. Porque hay una analogía o una metáfora que se cree o que cuenta que los bisontes, cuando se enfrentan a la tormenta, cuando ven que viene una tormenta, ellos en vez de huirle a la tormenta, ellos la enfrentan. Empiezan a correr en dirección hacia la tormenta, entendiendo que aunque van a pasar por la tormenta, saben que si la atraviesan o si corren hacia ella, la van a atravesar mucho más rápido. Por lo contrario, ¿verdad?, la metáfora cuenta o explica que las vacas hacen todo lo contrario. Las vacas, cuando se dan cuenta que viene una tormenta, empiezan a correr en la misma dirección en la que la tormenta va a correr. Huyéndole, prolongando la agonía. ¿Por qué? Porque la tormenta la va a coger en algún momento. Uh-huh. O sea, la tormenta no se va a desaparecer. Así que ellas, en vez de enfrentar la tormenta, lo que hacen es que le huyen y alargan el proceso de agonía. Así que nada, la primera vez que yo escuché esto fue de él y me impactó un montón. Me gustó mucho porque yo creo que esto es una excelente manera de cómo ver la vida o de cómo resumir la vida realmente. Porque muchas veces somos bisontes y muchas veces somos vacas. Yes. Y yo creo que todo el tiempo, ¿verdad?, deberíamos estarnos haciendo esta pregunta: ¿eres vaca o eres bisonte? Uh-huh. Y no queremos que nadie se ofenda, no le estamos llamando ni bisonte ni vaca a nadie, pero sí es una excelente metáfora para nosotros filtrarnos y hacernos esa pregunta. Nosotros nos las hemos hecho y vamos a hablar durante el podcast quizás de ambas cosas. Uh-huh. Y en algunas experiencias, algunas situaciones de nuestra vida que hemos sido completamente vacas, que hemos huido de la tormenta, y otras en que hemos sido bisontes. Y yo creo que todos podemos pensar en alguna historia que por más que lo huyamos a la tormenta siempre termina alcanzándonos, o también de alguna historia que hemos enfrentado y que hemos superado. Todos debemos tener alguna de esas historias. Sí, que yo creo que si alguien en la Biblia pasó por tormenta fue José. O sea, no solamente una, por un montón. Porque José, primero, sus hermanos lo odiaban, ¿verdad? O sea, como que su historia empieza narrando que sus hermanos lo odian. O sea, la historia de José empieza cuando José tenía 17 años. Lo primero que cuenta es que José tuvo un sueño en el que prácticamente sus hermanos iban a terminar postrándose ante él. Y los hermanos, o sea, a partir de eso, o sea, muertos lo querían ver. Además de que era el favorito del papá, así que eso intensificó la cosa. Los hermanos venden a José. Cuando lo venden, llega a casa de Potifar, que es este gobernador en Egipto. Y después de que él supera prácticamente, ¿verdad?, esa tormenta de ser vendido por sus hermanos, se hace prácticamente el segundo al mando, ¿verdad?, en la casa de Potifar. O sea, es el administrador. Se topa con la tentación de que la esposa de Potifar quería
¿Se le insinuó? Exacto, se le insinuó. Usted sabe lo que quería. Y la Biblia narra que pasó varias veces, o sea, que se le insinuó varias veces. Y ya la última fue como que, mira, pues, o sea, ya. Y José decide huir. O sea, no tan solo basta con la tormenta de la tentación, porque, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que estaba siendo tentado por la esposa de su jefe, ¿verdad? Si lo ponemos al tiempo de nosotros. Él huye. Y entonces, como cuando huye, deja las ropas, como que, o sea, se despojó de sus ropas huyendo porque la estaban agarrando. La esposa de Potifar lo acusa de que entonces él fue quien se le insinuó a ella, él fue quien se prospasó con ella. Y pues imagínense ustedes, si su esposa le dice algo como eso, pues usted le va a creer a su esposa. Así que José termina siendo encarcelado. Así que hay otra tormenta más. Sí, totalmente injusto. Totalmente injusto. No basta con eso, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Dentro de todo, la Biblia narra que José, en todo lo que él hacía, como lo hacía bien y lo hacía de una manera en la cual agradaba a Dios, Dios lo ponía en alto. Así que él va encarcelado y en la cárcel lo ponen prácticamente como administrador de los presos. Y él, siendo un preso, termina siendo administrador de ellos. Cuento largo corto. José se topa con 2 presos en la cárcel, a los cuales tienen 2 pesadillas, y José logra interpretarlas. Ambas se hacen realidad, y uno de ellos es el copero del faraón. 2 años después, el copero termina siendo liberado, vuelve a ser restituido en su posición, y pasan 2 años que el faraón empieza a tener unas pesadillas, y el copero se acuerda de José. José interpreta esos sueños del faraón y entonces lo ponen como gobernador, bueno, no como el gobernador, lo ponen como segundo al mando de Egipto. O sea, después de Egipto, o sea, después del faraón estaba José. Así que imagínense todas las tormentas que pasó José para llegar a donde llegó. O sea, si hay algo que hemos hablado y que seguiremos hablando, es que si hay algo que se nos promete en la Biblia, es que vamos a tener aflicciones. Así que está dado que van a venir tormentas. No es si van a venir, sino cuándo van a venir. Siempre va a haber alguna tormenta en nuestra vida. Y de hecho, esto está saliendo más o menos a 5 días o temporada. El peor mes de huracanes. Renier cumpleaños en el 20 de septiembre, que es donde se conmemora el Gran María en nuestras vidas. Así que esto puede ser metafórico como también puede ser literal, porque por lo menos para mí, desde María para acá, cada vez que hay un aviso de algún tipo de efecto, algo atmosférico, para mí es como no puede ser, no quiero. Así que las tormentas en nuestra vida van a venir sí o sí, y nosotros tenemos que entender que eso no hace que Dios no sea poderoso, que eso no hace que Dios no sea bueno. Al contrario, Dios nos advirtió que vendrían a nuestra vida. O sea, estamos hablando que José fue traicionado, que José fue encarcelado, que lo acusaron de lo que no había cometido, y aún así él podía ver la bondad de Dios y ser íntegro porque confiaba que Dios era un Dios poderoso y que Dios seguía siendo bueno a pesar de lo que él estaba viviendo. Y en la Biblia no narra ninguna queja de José. En la Biblia no se narra ninguna rebelión de José contra Dios. Todo lo contrario, no podemos descartar que quizás no estuvo molesto en algún momento. Exacto. Porque tampoco estamos diciendo que romanticemos las tormentas. Las tormentas son fuertes y uno quisiera esquipearlas y uno quisiera, pues por eso muchas veces actuamos como vacas que corremos de ellas. Pero la verdad es que José es un excelente ejemplo de que hay veces que la vida dice, pero mano, ¿cuándo esto va a parar? ¿Cuándo voy a ver la luz al final del túnel? ¿Cuándo voy a ver que todo está bien? ¿O cuándo voy a ser feliz? Y me parece algo bien curioso en la Biblia, es que en la Biblia tampoco nos prometen que vamos a ser felices, pero sí nos promete Jesús que Él nos puede brindar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que en medio de la tormenta no busquemos ser felices, porque muchas veces eso es lo que queremos, salir de la tormenta para encontrar la famosa felicidad, sino que dentro de la tormenta podamos refugiarnos en una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es una paz como el mundo la da, sino que una paz que es bien diferente. Y esto me lleva a sí, obviamente hemos establecido aquí, amamos a Jesús. Y nosotros creemos que el mundo ofrece una paz que no es real y que la única paz que realmente sobrepasa nuestra mente y que una paz que realmente puede ayudarnos a subsistir, a vivir y a atravesar la tormenta es la paz que Jesús nos da. Sí, hablando de la paz que Jesús nos da, es que el versículo que Pablo nos incita a dar gracias en todo, es que cobra sentido,
¿verdad? Porque cuando somos agradecidos, no importando la situación que estamos pasando, cuando somos agradecidos y entendemos que simplemente con la salvación, que no es nada simple, ¿verdad? Que con obtener la gracia de Dios y poder ser salvos por medio de su Hijo, es más que suficiente. Cuando entendemos que este mundo es pasajero y que nosotros simplemente, o sea, que no somos del mundo, como dice la Biblia, que no pertenecemos a este lugar, cuando entendemos eso, pues todos estos versículos cobran mucho sentido. Entendemos que Jesús nos prometió que Él nos venía a salvar, pero que mientras estuviéramos en este lugar íbamos a sufrir. Que mientras estuviéramos en este lugar iban a venir aflicciones, pero que no temiéramos porque ya Él había vencido. Amén. Así que yo creo que, y esto es una mentalidad que no tan solo debemos tener en nuestra vida espiritual, esto es una mentalidad que tenemos que tener en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque usualmente nuestra vida espiritual se ve tambaleada por las tormentas en nuestra vida cotidiana, por las tormentas en nuestra vida familiar, por las tormentas en nuestra vida, en situación económica, situación de trabajo, con amistades, lo que sea, ¿verdad? O sea, usualmente nuestra vida espiritual siempre se ve afectada, positiva o negativamente, por lo que sucede en las otras áreas de nuestra vida. ¿Verdad? Como la mayoría, yo entiendo que saben, o si no, pues les contamos. Hace como unos 4 meses. Desde mayo. Como desde mayo. Estamos en septiembre, esto lo estamos grabando un septiembre 10 del 2024. Hace como 4 meses atrás me lastimé la rodilla. Primero fue como un pequeño desgarre mientras estaba entrenando, y la realidad es que yo diría que no fue nada grave. Como en un mes ya prácticamente había recuperado casi toda la movilidad de la rodilla y estaba empezando a hacer squat otra vez. En ningún momento perdí la habilidad de caminar o demás, pero pasan 2 meses y me caigo. En el bootcamp. En el bootcamp que hicimos hace poco. Me caigo y ahí pues fue como haber dado 10 pasos hacia atrás. Lo que había sido algo pequeño, pues aparentemente se volvió algo grande. Y lo triste para mí de toda esta situación es que todavía no sé lo que tengo. ¿Por qué? Porque yo voy a mi cita con el fisiatra un lunes, y ese día me hago un MRI. Y el sábado después de ese lunes me caigo. Así que pues como la mayoría debe saber, los planes médicos aquí en Puerto Rico funcionan de una manera particular, y es que si ya tú te haces un MRI de una misma área, pues no te lo puedes volver a repetir. Al menos esa es la cubierta que nosotros tenemos. Por lo menos en el mismo año. Exacto, en el mismo año. Y mucho menos en la misma semana. Exacto. Así que, pues esa es la situación que yo me estoy enfrentando ahora, ¿verdad? Esa es la tormenta con la que yo me estoy enfrentando ahora, con la recuperación pues de mis rodillas. Y prácticamente a ciegas, porque no sé todavía lo que tengo. Se me dificulta caminar, prácticamente no puedo hacer nada de entrenamiento de pierna. Me duele cuando camino, me duele cuando me siento, me duele cuando me paro. Sí, esto es tomando en consideración de que, porque tú amas los squats. Ajá. O sea, y obviamente puede parecer, pues no puedo hacer squats, es algo de entrenamiento. No, Renier es entrenador personal. Esto implica que él usa su cuerpo, él pasa muchas horas parada. Cuando se cayó después del bootcamp, estuviste una semana completa off del trabajo, porque la verdad es que apenas podías caminar. Así que ahora, pues, con las dificultades, pues hay que seguir. Así que has seguido pues trabajando y todo, y yendo a tus terapias y haciendo todo lo que está en tus manos. Pero sí, a mí me ha sorprendido que antes tú has enfocado tu entrenamiento completamente en upper body y no has parado de entrenar. Y muchas veces, como yo hubiese podido entender, si tú ponías un stop al entrenamiento, pues porque tu rodilla está sufriendo. La mayoría de tus entrenamientos ahora mismo son sentados. Y no te he visto en ningún momento, obviamente esto trae frustración, pero no te he visto en ningún momento decir, yo no, esto ya está hasta aquí llego. Y volvemos, hubiese podido ser así. Y ustedes puedan pensar en cualquier tormenta que puedan estar atravesando. Muchas veces las tormentas hacen que uno piense que es el fin, que es como que aquí no voy a poder volver a hacer lo que me gusta, y no es cuestión de dejar de hacerlo, es cuestión de ver también cómo se puede reenfocar lo que ya no puedo hacer por ahora. Estamos hablando que en tu cumpleaños, en tus 30 años, tú hiciste 30 squats con 300 libras. Y este año una de tus metas era hacer un deadlift de 600 libras. Y que pues obviamente no es algo que sí, está pospuesto. Pero exacto, está pospuesto. No podemos
utilizar las tormentas para decir, ¿sabes qué? No lo vuelvo a intentar nunca más. Todo lo contrario. O sea, obviamente uno tiene que seguir las instrucciones de los doctores, uno tiene que ser responsable. Pero sí entender que lo que estamos viendo ahora no es el fin y que tan siquiera sabemos lo que viene más adelante. Y por eso a mí me gusta mucho la Biblia, que nos invita a no afanarnos por lo que no tenemos hoy. Yo soy experta afanándome. Yo soy experta mirando al futuro y en un futuro que no existe y preocupándome por algo que no existe. Y muchas veces al hacer eso perdemos oportunidades que tenemos hoy porque estamos tan preocupados. Y tú, por ejemplo, a ser enfocado tu entrenamiento a hacer algo que quizás no era tu pasión, porque el upper body no era algo que tú te encantaba, te gustaba más la parte de los squats y deadlift y toda esta cosa, pero te ha ido brutal. Y has visto una mejoría brutal en esa otra área. Sí, no, ¿cómo te digo? Y la verdad es que no ha sido frustrante, porque para mí ha sido súper frustrante el no poder entrenar de la manera que me gusta, precisamente por lo que acabas de decir, porque el deadlift y el squat son mis ejercicios favoritos. Pero es entender que este no es, como tú estás diciendo, este no es el final. Es entender que es un proceso y pues hay cosas que... Hay tormentas en la vida que llegan porque te las buscaste, lamentablemente, y hay otras que llegan definitivamente bien inesperadas. Yo creo que si nos remontamos al tiempo de María, algo que digamos que yo pueda estar sintiendo ahora que era bien parecido a ese momento, era que parecía que nunca se iba a acabar. Yo ahora mismo me siento que literal que las rodillas no se van a mejorar. ¿Por qué? Porque llevo 4 meses sintiéndome igual. O sea, cada vez que me paro, me acuerdo que me duele la rodilla. Cada vez que doy un paso, me acuerdo que me duele la rodilla. Podemos sentirnos que las tormentas nunca se van a terminar. O sea, yo siento, como acabo de decir, que las rodillas pues nunca se me va a recuperar. ¿Por qué? Porque tengo que vivir el día a día. Pero el mirar hacia atrás me hace tener la esperanza de que esto va a pasar en algún momento. Yo no sé si lo hemos dicho ya en este podcast, pero cuando Julián y yo nos conocimos, yo me partí la rodilla derecha, y ahora tengo lastimada hasta la izquierda. Ya yo he pasado por esto. O sea, yo sé que esto va a pasar en algún momento y que me voy a poder recuperar y que voy a volver a recuperar mi fuerza, mi movilidad al 100%. Pero estando dentro de la tormenta, estando en la situación, mantener esa actitud positiva al 100% del tiempo es difícil. ¿Por qué? Porque tu realidad no va acorde con la mentalidad que tú quieres tener. Pero ahí es que nos probamos. Ahí es que realmente probamos si tenemos una mentalidad resiliente, si tenemos una mentalidad en la que estamos enfocados en lo positivo versus lo negativo. Y tener una mentalidad enfocada en lo positivo, enfocada en lo que tú sabes que va a poder ser, en lo que puedes trabajar, nos va a ayudar, ¿verdad? Te va a ayudar a sobrellevar y a poder sobrepasar esta tormenta. Y pienso también obviamente las tormentas hay diferentes categorías, hay diferentes maneras de ver una tormenta. Viene a mi mente que obviamente no todas hay tormentas que sabemos que por lo que hemos vivido que van a pasar. O sea, todo pasa. Pero eso no significa que el dolor que pueda causar una tormenta va a pasar. O sea, por ejemplo, un María nos marcó para siempre. Una pérdida de un familiar, eso nos marca para siempre. Y hay veces que uno simplemente tiene que aprender a vivir con el dolor y seguir adelante con el dolor, pero adelante también. Yo pienso en dónde ponemos nuestra mirada. Porque hay cosas que digo, ¿cómo la gente que no cree en Dios, que no cree en Jesús, puede lograr atravesar el valle de sombra y de muerte? De hecho, la Biblia dice que no temeré ningún valle de sombra o de muerte porque yo estoy segura de que, estoy parafraseando la escritura, que estoy segura de que Dios estará conmigo. Y al menos tener esa esperanza en un momento de pérdida, un momento de crisis, por lo menos es reconfortante saber que estamos acompañados en el proceso y que Dios está y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por ejemplo, yo vine a los caminos del Señor por la muerte de mi abuela. Mi abuela era mi segunda mamá porque mi abuela vivía con nosotros en casa. Mi abuela, desde que yo abrí mis ojos por primera vez, estuvo presente en mi casa. Y yo me acuerdo cuando le diagnosticaron el cáncer, como que no, ya yo tenía 18 y ya pues entendía lo que era un proceso de cáncer. Y yo nunca sí había experimentado pérdidas anteriores, pero no que doliera como dolió la pérdida de mi abuela. Y es algo que uno literalmente aprende a vivir, pero sí en ese momento yo pude aprender que Dios usa todo. Nada se pierde en las manos de Dios. Y Él utilizó
esa situación dolorosa en mi vida para llamar mi atención, para traerme a sus caminos. O sea, todo obra para bien para los que aman al Señor, que lo hemos hablado en otros episodios. Y yo doy fe de eso. O sea, no significa que Dios no iba a llamar mi atención de otra manera, pero qué lindo que en el proceso del dolor se hizo presente en mi vida y me dejó saber que yo no estaba sola en ese proceso. Y yo creo que eso fue lo que me permitió entender que el dolor es real, pero que Él nos acompaña en el dolor. A mí me encantó eso que dijiste de que nada se pierde en las manos del Señor, porque eso nos da esperanza. O sea, nos da esperanza de entender que no importa el valle que estemos cruzando, no importa la situación que estemos cruzando, el problema, la tormenta, como le queramos llamar, Dios siempre tiene el control. Si ponemos nuestra vida en sus manos, Él tiene el control. Si ponemos la voluntad de nuestra vida en sus manos, Él tiene el control. Y es algo que podemos escuchar muchas veces, pero qué difícil es vivirlo. Qué difícil es confiar en el Señor cuando perdiste el trabajo. Qué difícil es confiar en el Señor cuando se muere un familiar. Qué difícil es poner tu voluntad en las manos de Dios cuando tú ves que tu vida se está tambaleando, que tu vida se está derrumbando. Pero todos, yo creo, ¿verdad? O sea, todos los que hemos experimentado el amor de Dios, de alguna manera u otra, podemos mirar hacia atrás y podemos ver el cuidado del Señor en nuestra vida. O sea, no es que queramos traerlo, ¿verdad?, en todos los episodios, pero es que es algo, ¿verdad?, que ha marcado mucho nuestra vida, nuestro matrimonio. Es que cuando yo estaba pasando por la situación de la pornografía, yo pensé tantas y tantas veces en quitarme la vida, porque yo entendía que no iba a salir de eso. O sea, y yo decía, antes de que mis hijos me cojan, antes de que Juliani me vuelva a coger, antes de que mi matrimonio se rompa por esto que yo estoy haciendo, yo prefiero morir. Y para mí era una tormenta gigante. O sea, yo tenía pensamientos suicidas todo el tiempo. Y yo poder ver cómo de lo que era, o sea, ya prácticamente no es, o sea, ya no existe en mi vida, en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Ya eso no es un miedo, ya eso no es un problema, ya no son ni pensamientos que vienen a mi mente. Puedo ver la victoria, puedo ver literal el sol salir después de la tormenta. Y en ese momento, lo único que yo veía era oscuridad. Lo único que venía a mi mente era oscuridad. Disculpa. Y no era fácil. O sea, si alguien me decía, pero René, pero ten esperanza. Yo iba a decir, ¿pero esperanza de qué? ¿Pero ¿sabe de qué? Si cuántos años llevo batallando con esto y el Señor yo no he visto la mano del Señor. Pero muchas veces no vemos la mano del Señor en medio de nuestra situación, en medio de nuestro problema, porque no hemos tomado la decisión de poner la situación en las manos del Señor. Y yo puedo recordar muchas veces en las que el Señor tocaba mi puerta. Yo tuve muchos sueños en los que el Señor me advertía lo que me iba a suceder. Yo tuve un sueño que creo que lo contamos también, en el que yo veía que Julianis y mi hermana pequeña me cogían viendo pornografía. Y yo me veía en el sueño sufriendo y viendo cómo mi matrimonio se desmenuzaba. El Señor tocó mi puerta muchas veces, de diferentes maneras. Y yo simplemente lo ignoraba. Yo recuerdo muchas veces cuando yo iba justo antes de ver pornografía, yo podía sentir como el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía, René, no lo hagas. Y yo podía sentir como mi corazón se empezaba a acelerar y podía sentir esa lucha entre mi carne y mi espíritu. Y yo aún así decidía complacer mi espíritu. O sea, yo puedo reconocer mi carne. Ahora complazco mi espíritu. Amén. Yo puedo recordar muchas veces en las que Dios extendió su mano y yo la rechacé. Así que traigo esto porque tenemos que ver la tormenta de una manera bien objetiva y de una manera bien real. Entendamos, hay tormentas que sí, que llegan desprevenidas. Hay tormentas que vienen, pues, como llegó María. Definitivamente nadie buscó María. Pues, enfrentamos la situación. Yo me busqué la adicción a la pornografía. Eso fue una tormenta que yo traje a mi vida. Así que, veamos la situación que tenemos de frente y evaluemos cómo esta tormenta llegó a nuestra vida, cómo este problema llegó a nuestros pies. Si es por acciones de nosotros, siempre hay una solución, siempre hay una manera de cómo regresar hacia atrás, cómo volver a remendar nuestras acciones, cómo realmente poner nuestra vida en las manos del Señor y que el Señor nos restaure nuestro corazón, restaure nuestra mente y podamos permitir que Él guíe nuestros pasos nuevamente. Amén. Yes. Volviendo a los ejemplos que hemos traído, o sea, yo puedo dar fe como tu esposa de que tú has sido un bisonte en esta situación con la rodilla. Pero pienso en mí, por ejemplo, en qué situaciones estoy atravesando ahora mismo. Y, por ejemplo, que hay una de ellas que estoy siendo una vaca, o sea, con todo el ganado. Y lo reconozco.
Y puedo reconocer que tengo que trabajarlo, pero no siempre tenemos las herramientas para trabajarlo. Esto es lo importante también de hacer comunidad y entender que no podemos hacer la vida solos, porque no siempre vamos a saber cómo atravesar las tormentas y sería excelente o buenísimo que no las atravesemos solos. En mi caso, pues mi papá lleva casi 2-3 años deteriorándose radicalmente. Ayer era un hombre y mañana es otro. Esto incluye una depresión severa, etcétera. Pues para no entrar en tantos detalles. Y la verdad es que yo no he sabido manejar la situación porque fue una situación de repente y no estaba lista para eso. Y ese es el punto con las tormentas, que están ahí y pueden durar mucho, mucho más tiempo porque no sabemos cómo enfrentarlas. Nosotros no tenemos el control de un diagnóstico. Nosotros no tenemos el control de una enfermedad terminal. Nosotros no tenemos el control de depresión. Nosotros no tenemos el control de tantas condiciones que son externas a nosotros, de nuestros familiares. Pero aún así son parte de la vida y podemos o a veces pues picharlas y siguen ahí o enfrentarlas. Y enfrentarlas pues implica también muchas veces buscar ayuda de otras partes para poder atravesarlas. Yo pues estoy en ese proceso de ver cómo lo canalizamos y pues porque las tormentas a veces vienen con coraje, vienen con ¿por qué está pasando esto? O ¿por qué estás haciendo esto a la otra persona? Pero Dios nos promete que está con nosotros, pero esto también implica que nosotros accionemos para que podamos atravesar la tormenta. Y por eso es nuestra invitación a que tratemos de acoger esta metáfora del bisonte y la vaca y analicemos en dónde estamos en nuestra tormenta. Que traigan a su mente, pues a su corazón la tormenta que están enfrentando, o que analicen tormentas que han atravesado y cómo las han enfrentado para adquirir herramientas de uno mismo y decir, ok, esto yo no lo he enfrentado bien, o esto sí, y aprender de eso y entender que podemos seguir transformando la manera de que nuestra mente, nuestro corazón enfrenta las situaciones, porque van a seguir viniendo situaciones. Ahora mismo, por ejemplo, tú no has tenido pérdidas familiares cercanas. Y eso es algo que, si les soy bien honesta, a mí me aterra. Porque no sé, no sé cómo va. No sabemos. No sabemos. Y obviamente sabemos que es ley de vida, que vivimos y morimos. Pero obviamente no voy a estar pensando en cómo va a pasar eso, porque... Sí. Esperemos que falte mucho tiempo para cualquier pérdida, pero lo que sí sabemos es que la pérdida va a llegar o el problema va a llegar en algún momento, y también tenemos que entender que estamos como bien acostumbrados a buscar, o que se nos... Hollywood nos recomienda buscar todo el tiempo esta gran felicidad. ¿Qué es esa gran felicidad? Porque no es que vivamos la vida en agonía, esta vida dura y arrastrando los pies, pero si entendemos que la vida va a tener dificultades, buscamos herramientas para esas dificultades. Y yo estoy bien orgullosa de nuestra generación. Nuestra generación, los millennials, y me corrigen los psicólogos que nos escuchen, pero nosotros hemos roto muchos patrones de nuestros padres en cuanto a buscar ayuda. Nosotros somos, yo pienso que la generación que ha empezado a romper con eso, ha buscado ayuda psicológica y ha entendido que es necesaria para seguir adelante. Así que cualquier tormenta que estemos atravesando, seamos bisonte, que esto implica no hacerlo solos, que esto implica agarrarnos de la mano del Señor y entender que su paz sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y su paz nos puede ayudar a atravesar la tormenta, y que no huyamos de ella, porque tarde o temprano nos va a alcanzar. Amén. Sí, ¿no? Que también probablemente estás pasando por situaciones en las que estás actuando como bisonte y otras en las que estás actuando como vaca. Porque en diferentes áreas de nuestra vida vamos a tener fortalezas y vamos a tener debilidades. Y el que en unas situaciones actúes, ¿verdad?, entre comillas, con debilidad, no quiere decir que eso te caracteriza por completo. Así que aprendamos también, ¿verdad?, a poder reconocer en las cosas que hemos sobrepasado, reconocer las cosas en las que hemos sido victoriosos, en las que hemos podido, ¿verdad?, poner a Dios primero, y que esas situaciones nos ayuden a poder reforzar en las que no lo estamos haciendo, en las que estamos huyendo, en las que estamos evadiendo el problema. Porque el poder reforzar constantemente, ¿verdad?, o el poder reconocernos que hemos sobrepasado obstáculos, nos va a ayudar a tener una autoestima de más resiliencia, de tener una autoestima en la que podamos entender que, mira, sí, estoy pasando por este problema, pero ya yo pasé por estos otros problemas.
Yo puedo trabajar con esto. Yo puedo poner mi vida en las manos de Dios. Yo puedo actuar en base a lo que Dios ha dicho de mí, en base a lo que Dios nos ha prometido, lo que Jesús nos prometió. Jesús nos prometió, como decíamos al principio, vamos a tener aflicciones en este mundo. Vamos a pasar por problemas. Una vida sin problemas es una vida sin crecimiento. Que eso es otra cosa que es bien importante de la tormenta. La tormenta sí es dolorosa. La tormenta sí trae mucho sufrimiento, pero trae mucho crecimiento. Así que no evitemos los problemas. No evitemos las aflicciones. Vamos a reguindarnos de las palabras de Jesús en las que nos prometió que íbamos a tener aflicciones, pero Él no lo dejó ahí. Él dijo que no temiéramos porque Él había vencido al mundo. Vamos a reguindarnos de esa esperanza, a reguindarnos de la promesa de que ya Él venció. Y como ya Él venció, somos más que vencedores. Amén. Amén. Para ir recogiendo este tema que estaba en nuestro corazón, queremos presentar como 4 consejos prácticos, digamos, para enfrentar las tormentas. El primero es que aceptemos la realidad de lo que estamos enfrentando, que no huyamos, que busquemos capacitarnos para tener la actitud de un bisonte, como la metáfora que dijimos, porque si nos resistimos o nos negamos, no va a hacer que la tormenta desaparezca. Va a llegar. Así que no es cuestión de resignarnos y decir, pues, tormenta, ven a mí. ¿Qué quieres de mí? No, es cuestión de buscar realmente atravesar la tormenta, como hemos mencionado, de la mano del Señor, pero también entendiendo que va a pasar. Y que una vez pase, vamos a salir más fuertes de lo que entramos a ella. 2, buscar las oportunidades que podamos enfrentar en la adversidad. Si sabemos que la Biblia nos promete en Romanos que todo obra para bien para los que aman al Señor, implica que algo bueno tiene que salir de esto. Que no importa cuán horrible sea el valle que yo esté pasando, algo Dios va a hacer y Dios se va a glorificar en medio de eso. Confiar en esa promesa. Y 3, tomar acción y no quedarnos paralizados. Hay tantas veces, por ejemplo, yo le tengo pánico a los terremotos. O sea, desde pequeña no sé por qué rayos. Y esas fobias hacen que uno se paralice. Si yo escucho un ruido, yo me vuelvo como... Yo no reacciono, yo no... Así que, ¿qué puede hacer eso? Que mi vida esté en juego en un terremoto. Porque no sé reaccionar. Poniéndolo en todas las tormentas, si nos paralizamos en las tormentas y no actuamos cuando viene una tormenta, entonces ni nos vamos a preparar, ni vamos a buscar las herramientas necesarias para atravesarlo. Entonces puede ser algo que nos hunda y que entonces nos quedemos en ese lugar por la situación que estemos viviendo. Y 4, lo más importante, confía en Dios en medio de la tormenta. Y esto puede sonar bien romántico y clichoso, pero no vamos a encontrar mejor refugio en la tormenta que atravesarla de la mano de Dios, confiando que Él nos va a dar lo que necesitemos para sobrepasarla y que su paz va a acompañarnos a través de ella. Amén. Así que, Génesis, donde está la historia de José, termina en Génesis 50. Y José dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Y pongan aquí el nombre de la tormenta. Es verdad que esta tormenta quiso hacerme mal. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Amén. Esa es la invitación de este episodio. Que entendamos que las tormentas no nos van a vencer, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que sobre todo seamos fuertes y valientes, que no tengamos miedo porque Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Amén. Bueno, hermano, ahora digo yo, la predicaste tú ahora. No, de verdad que es impresionante, ¿verdad? Porque sabemos que vamos a pasar por tormenta, sabemos que las aflicciones van a llegar. Es cuestión de aprender a cambiar nuestra mentalidad y enfocarnos en lo que realmente tenemos que enfocarnos. Yo creo que todo esto que hemos dicho y eso que tú acabas de traer, debemos aplicarlo desde lo más pequeño hasta lo más grande. Crear el hábito de poder poner a Dios primero, crear el hábito de verlo positivo, crear el hábito de ver las oportunidades en medio de lo que estamos pasando, no importa por más grande o más pequeño que sea, porque cuando tú lo haces en lo pequeño, lo vas a terminar haciendo en lo grande. Como tú haces una cosa, haces todas las cosas. Así que tengamos una mentalidad de bisonte en lo pequeño para que lo podamos tener en lo grande también.
Gracias por estar con nosotros en este episodio. Te pedimos que le des like, que comentes y que le des share, que compartas este episodio con alguien que tú sabes que está pasando por una situación difícil y que probablemente no le ve salida. Sabemos que en Dios hay esperanza, así que tú puedes utilizar este contenido para darle esperanza a otros. Gracias, nos vemos en el próximo. Thank you.